cuaderno de explotación y su importancia, pues la verdad que no es que sea importante, es que va a ser obligatorio, con lo cual es que vamos a tener que entrar por uvas con esto del cuaderno electrónico. Y a ver si Diego nos aclara de cómo hacerlo, porque yo creo que ahí sí que tenemos todos dudas de cómo plasmar. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es el cuaderno de campo y su importancia, ¿no? Decir que el cuaderno de campo ya lleva en vigor un poco, desde, digamos, 2013 ya va siendo obligatorio, pero la gran realidad es que pocos agricultores lo llevamos. A día de hoy lo que tenemos, nos suelen notificar un tema de un control de higiene de la producción agraria y demás. Nos piden los 3 últimos cuadernos de campo, nos dan 10 días y lo que hacemos básicamente un poco es hacerlo sobre la marcha. Pero ahí estamos un poco incumpliendo. Vamos a hablar un poco eso de lo que es la gestión integrada de plagas, que también es obligatorio dentro de todo lo que es la normativa de sanidad vegetal, cuaderno de explotación, el documento de asesoramiento, que es importante dependiendo del tipo de explotación que tengamos. Nos van a exigir un asesor en gestión integrada de plagas que nos recete esos tratamientos, nos prescriba esos tratamientos y nos firme este cuaderno de campo. Todo esto, ¿cómo nos lo van a controlar? Por el tema de controles de la higiene de la producción primaria y el uso fitosanitario, para más que nada producir lo que son productos, que lleguen los productos al consumidor con una calidad y una seguridad alimentaria. Y vamos a hablar un poco también de lo que es la evolución a partir de 2023, lo que comenta Santiago, de los ecoregímenes que van a tener su cuaderno de campo, van a tener que llevarlo todo electrónico y que a partir de julio seguramente pues tiene que ser todo digital. Un poco la gestión integrada de plaga, que lo que pretende es conseguir desarrollar productos inocuos y sanos para el consumidor con el mínimo impacto sobre el medio ambiente, procurando también, yéndonos a los márgenes en los que es rentable, tanto por seguridad como por coste, aplicar un tratamiento o aplicar otro método de control no químico. Esto nos viene, como hemos comentado, un poco impuesto por directivas europeas que al final se transcriben a España en 2 reales decretos. Uno que es el 1702 de 2011 del tema de las maquinarias y el control de la maquinaria de aplicación de los productos fitosanitarios, todo el tema de las ITEAs que habréis ido viendo, que hay que pasarle a los equipos de tratamiento. Recuerda que ya están cumpliendo. Exacto, recordad también que ya las primeras ITEAs están por cumplir, han pasado los 5 años desde que se realizaron las inspecciones y en breve habrá que pasarle una segunda inspección a los equipos. Y luego otro Real Decreto que... Eso no avisa. Eso hay que saber. Exacto, tenemos lo que es la cartilla donde nos sellaron la fecha y pasa como en cualquier inspección técnica. Y viendo la fecha y en cualquier momento, si te pillan con ella en el campo cumplida, pues el desconocimiento de la norma no exime, eso es multa. Y luego lo que estaba comentando, el decreto del 1311, ¿no?, que es para el tema del uso sostenible de productos fitosanitarios. ¿Cuáles son los objetivos de esta gestión integrada de plagas? Lo que hemos estado viendo, reducir al mínimo los riesgos, ¿no?, de aplicación y los peligros que llegan por salud pública al consumidor final. Entonces lo que vamos a hacer es una mejora del uso de los fitosanitarios, respetando dosis, productos autorizados y demás. También en detrimento vamos a ir dejando de aplicar fitosanitarios y usar prácticas agroambientales, ecológicas, ecoregímenes, como se van viendo ahí, de temas de cubierta, favorecer la flora y fauna auxiliar y demás. Esto, como hemos comentado, depende del tipo de explotación, vamos a tener la necesidad de tener un asesor en gestión integrada de plagas. Básicamente, la superficie que vamos a estar obligados a tener asesor son superficies de cultivos permanentes, de manera general superior a 2 hectáreas en algunos cultivos. Ahora más adelante veremos cuáles son los cultivos que vamos a tener asesoramiento. El Ministerio, a su vez, elaboró y tiene publicadas unas guías la guía de gestión integrada de plagas por cultivo, que sobre esas guías básicamente son las que se van a basar el asesor para prescribir los tratamientos y llevar a cabo las acciones que sean necesarias. Todas aquellas explotaciones, como hemos comentado, que no necesiten asesor, sí están obligadas a cumplir lo que son las guías de gestión integrada de plagas para su cultivo. A fin de cuentas, a modo de resumen, lo que hemos comentado, la gestión integrada de plagas viene a controlar y a hacer un uso más sostenible de los productos fitosanitarios mediante la utilización de productos autorizados, controla también las condiciones de almacenamiento de esos productos, que no se nos pierdan las etiquetas y demás de los envases. También las medidas de aplicación, controlándolo, que no produzcamos contaminaciones cruzadas, temas de aguas de escorrentía, márgenes de arroyos y demás. Y la gestión final de esos envases de productos fitosanitarios que sean utilizados.
Como hemos comentado, esto no es nuevo, el cuaderno de explotación en teoría está en vigor desde el 1 de enero de 2023, pero es lo que hemos visto antes. La realidad es que pocas explotaciones lo llevan y las que lo llevan no siempre lo tienen actualizado. Cuaderno de explotación. Al final, es normativa europea, como hemos visto antes, lo regula el mismo Real Decreto, el 13/2011, de actuaciones y uso sostenible de los productos fitosanitarios. ¿A qué nos obliga este Real Decreto también? A, como hemos comentado, a la gestión de plagas, el asesoramiento y al registro de operadores, y productores, el ROP, que básicamente, como sabemos, ya nos exigen desde 2013 lo que es el carnet de aplicación de fitosanitarios para todo lo que es la aplicación. Y ese asesor ROPO, pues le va a exigir, ese asesor de explotaciones nos va a exigir también que cuente con una titulación y una inscripción en ROPO, que ahora lo veremos más adelante. ¿Qué nos obliga también a llevar cuaderno de campo? Pues como hemos estado viendo antes con la presentación de Santiago, el tema de la condicionalidad en el marco de la PAC y ahora ya el tema de los nuevos ecoregímenes, que el cuaderno de campo se va a agrandar y vamos a meter más información en él. ¿Quién debe llevar el cuaderno de campo? Básicamente el cuaderno de campo lo debemos llevar todos los productores, toda aquella persona, perciba ayudas o no, que esté produciendo productos que vayan a consumidor final o vayan a destinarse a piensos para animales, debe llevar el cuaderno de campo. ¿Quién no debería llevarlo o no se lo van a exigir? Todo aquel que produzca, pequeño agricultor, que sea para autoconsumo. Toda aquella persona que lo que tenga un huerto y demás, no te van a exigir que lleven ningún tipo de documentación. Decir que el cuaderno es la obligación del titular, del productor, del titular de la explotación, independientemente de que yo tenga una empresa de servicio, un asesor que es el que me vende, me gestiona, me aplica. Si van sanciones, hay cualquier incumplimiento y demás, va todo a nivel del agricultor. Lo que hemos estado viendo, ¿a qué nos está obligando? Actualmente lo que nos obliga es a llevar un cuaderno, básicamente es un registro de actuaciones en formato papel. Se puede llevar en formato electrónico o informático, pero no es obligatorio. En teoría era a partir del 1 de enero, o sea, de 2023, pero seguramente se prorrogue, lo que ha dicho Santiago, a julio de 2023. Va a ser un servicio, va a ser obligatorio llevarlo en soporte informático y ya va a entrar ahí un nuevo registro que veremos luego, que no solo van a estar los datos del cuaderno de explotación, sino los datos de REGEPA, el registro de explotaciones, todo armonizado y todo actualizado. Comentar que el cuaderno de campo básicamente podemos distinguir dos partes. Una primera parte de información general, donde van los datos de lo que es el titular, datos de la explotación, datos de contacto del mismo, y una segunda parte donde sí especificamos todo lo que es actuaciones fitosanitarias llevadas a cabo en la explotación. En la primera parte de información general también van lo que son los datos identificativos de las parcelas. Referencias SISPAD de las parcelas, superficies, cultivos, si son secanos, regadíos, régimen de explotación, etcétera. Este sería lo que sería el formato, el que hay publicado ahora mismo por la Junta de Andalucía del cuaderno de campo, que a algunos sonará porque lo lleváis. Primer dato de información general, los datos del titular de la explotación, datos de contacto. Información general sigue siendo también los datos del aplicador, que como hemos comentado tiene que tener su carnet de aplicador, estar inscrito en ROPO. Datos también de la maquinaria, con su ITEAS pasada y todo en orden. Y los datos, en el caso de que sea necesaria la explotación, los datos del asesor. La segunda parte de identificación de las parcelas, como hemos dicho, referencia SISPAD, cultivo, superficie, régimen de explotación, y nos pide efectivamente si tenemos un sistema de gestión de asesoramiento de plagas. La segunda parte, donde apuntamos todo lo que son los tratamientos y actuaciones fitosanitarias. Fecha de tratamiento, a qué parcelas le hemos hecho el tratamiento, para qué era ese tratamiento, la eficacia que ha tenido el tratamiento, las dosis, el volumen de carga a utilizar, etcétera. Tenemos aquí dos tipos de anotaciones en el cuaderno. Esta primera sería la información que tendrían que tener todos aquellos titulares que por dimensiones de explotación no estén obligados a tener un asesor en ROPO, que básicamente lo que apuntarían o anotarían sería el tratamiento realizado, la parcela realizada, y todos aquellos que necesiten de un asesor en ROPO, pues es una anotación similar, pero tenemos dos validaciones que tiene que hacer el asesor. Una primera, en teoría serían tres: una primera donde realiza la prescripción y emite la receta, una validación intermedia mientras se está aplicando el tratamiento y una validación final, que nos verifica que efectivamente el tratamiento aplicado ha sido correcto,
ha surtido efecto y ha terminado todo correcto, se anotan las posibles incidencias que haya habido. ¿Cuánto tenemos que conservar estos registros? Por cuaderno de campo nos lo van a exigir tenerlo durante 3 años, eso es lo que nos exigen actualmente. Una vez que lo tengamos informatizado y volquemos los datos a una plataforma, los datos van a quedar ahí siempre en la constancia. ¿Qué nos van a pedir que guardemos junto con el cuaderno correctamente cumplimentado? Pues toda la información con la que finalmente se ha elaborado. Facturas de venta, de compra de fitosanitarios, si tenemos asesoramiento, el contrato de asesoramiento, las recetas, todo lo que tengamos ahí. Hay otra parte que nos piden ventas de cosecha y básicamente la entrega de los productos, de los envases vacíos a un gestor autorizado y el certificado de la inspección de la maquinaria. Modo resumen de lo que hemos ido hablando. La gestión integrada de plagas viene a garantizar la salubridad a los consumidores, ¿no? Existen explotaciones, que esto no lo hemos comentado, que están exentas de llevar este cuaderno de explotación. ¿Por qué motivo? Porque ya llevan otro cuaderno de explotación, que viene siendo explotaciones que están en producción ecológica, pero no porque tengamos explotación ecológica, que nosotros estemos cultivando en ecológico, no apliquemos nada y sea ecológico, sino que nos exigen que la explotación esté certificada. Un organismo certificador que nos emita el certificado de ecológico. Si no tenemos ese certificado y nos llega un control y nos pide, estamos incumpliendo. Aunque allí no apliquemos nada en la finca se está llevando en producción ecológica y demás, si no contamos con el documento, el certificado en este caso de producción, estaríamos incumpliendo. O sistemas de producción integrada. El resto de explotaciones obligadas a llevar el cuaderno y ya en función de lo que vamos a ver ahora de la dimensión por cultivo y demás, explotaciones que estarán exentas de asesoramiento y solo tendrán que seguir la guía de buenas prácticas en gestión integrada, o explotaciones en las que es necesario contar con un asesor de explotaciones. El tema del asesoramiento, pues puede ser asesor cualquiera que esté habilitado por la comunidad autónoma, nos van a pedir una titulación equivalente, ingeniero técnico, ingeniero de monte, ingeniero agrónomo, que esté inscrito en ROPO para la comunidad autónoma. Es un certificado de inscripción ROPO como el que tenéis ahí en la imagen, en el que os lo tiene que acceder el asesor y hay que incorporarlo al cuaderno, para poner sobre todo la inscripción en ROPO. Aquí está la tabla, sale muy corto, ahora os pongo una diapositiva en la que está más concentrada. Estos son todos los cultivos que el Ministerio estipula, en los que vienen los que están exentos de asesoramiento y los que no. Por norma general, a partir de 2 hectáreas hay cultivos en los que van a necesitar asesoramiento de plagas, menos de 2 hectáreas no. ¿Cuáles son estos cultivos? Pues principalmente son cultivos hortícolas, viñedo, olivar y cítricos y frutales. Todos esos cultivos, a partir de 2 hectáreas, están obligados al asesoramiento. En el caso del olivar son 5 hectáreas, lo que nos exige. Si contamos con explotaciones de ese tipo, tenemos que llevar el cuaderno y ya no es solo llevar el cuaderno, sino cuaderno firmado y sellado y con todos los tratamientos certificados por el asesor. Ahí es donde nos estamos encontrando algunos problemas ahora con los controles. Si está certificado en ecológico, tu certificado, tu cuaderno de buenas prácticas de ecológico es suficiente. Aquí es donde nos estamos encontrando algunos problemas que están viniendo agricultores, que efectivamente le ha llegado una notificación, le piden los 3 últimos cuadernos de campo, le piden todas las facturas y demás. Como hemos comentado, te dan un plazo de 10 días, se presenta. Llegamos al problema de que nos dicen a lo mejor que están en ecológico, que ellos no aplican nada, pero tienen 5 hectáreas de cítricos. No aplican nada, lo están llevando en ecológico, realizan las ventas directamente a consumidor y demás, pero no tienen contrato con asesor o no están certificados realmente en ecológico. Ahí es cuando nos encontramos con el problema, de que hay efectivamente ya un incumplimiento y ahora veremos las sanciones que nos pueden poner. Como hemos dicho, en el caso de asesoramiento nos van a exigir un contrato con el asesor va a hacer una descripción de la explotación y demás que irá incluida en el cuaderno y anotaremos todo el registro de actuaciones fitosanitarias que se realicen en la explotación. Y tenemos un modelo de cuaderno, básicamente un contrato contractual entre 2 partes, el asesor y el titular de la explotación, el que se compromete a llevar el asesoramiento de esa explotación, prescribiendo todos los tratamientos fitosanitarios para todas las incidencias que se den en la explotación. La descripción de la explotación básicamente va a estar descrita no solo a nivel, como hemos visto antes, de referencia SISPA, parcela y demás, sino que hará unas visitas previas, anotará posibles incidencias de la parcela, riesgos que existan, pues la parcela está limitada por arroyo, hay cauces de agua por medio, todo eso lo irá anotando
porque son factores que pueden contribuir por tema de contaminación y demás. Y luego el registro de actuaciones fitosanitarias, en la que irán apuntadas todos los tratamientos, que es la hoja que hemos visto antes, con las 2 validaciones del asesor, y que al igual que el resto de la documentación hay que conservarla durante 3 años. Tenemos, para controlar que se cumplen todo esto del cuaderno de campo, la gestión integrada de plagas y demás, está el Programa Nacional de Control Oficial de la Higiene de la Producción Primaria y el uso de fitosanitarios. Estos son los controles que nos están llegando, son controles que tienen 2 fases. Hay una fase documental y hay una fase de campo. Los técnicos van a ir a tomar muestras de campo para ver que efectivamente, tanto en hoja como en fruto, se cumple lo que hay en el cuaderno de explotación. En caso de haber trazas de fitosanitario y demás, coincide con todos los documentales. Y la parte documental, la que nos van a pedir tanto cuadernos de campo, factura, todos los documentos que hemos hablado antes que hay que conservar junto al cuaderno, y también en caso de parcelas y regadío nos piden el origen de esa fuente de agua y analíticas periódicas de la misma. Estos controles, la verdad que en los últimos años están teniendo bastante repercusión, están llegándole a bastantes socios y agricultores de la zona, y el hacer un poco aquí hincapié es por eso, porque nos estamos encontrando explotaciones de cítricos de más de 2 hectáreas, que las hay, en la que efectivamente pues aquello se está llevando de manera, en muchas ocasiones, ecológica, pero no están certificados, bien porque no percibe ayuda, bien porque no le interesa tenerlo certificado y demás. Como no aplica nada, hay el desconocimiento, yo no aplico fitosanitarios, no estoy incumpliendo en nada, pero al no estar certificado sí estamos incumpliendo en que no tenemos un contrato con un asesor que vaya, visite las parcelas y prescriba los tratamientos. En cuanto a sanciones y medidas cautelares que se toman cuando se da un incumplimiento, pues va todo por la ley de sanidad vegetal, el inspector te levantará acta y te puede calificar las sanciones en 3 tipos: leves, graves o muy graves. Las muy graves, como veis ahí, pues pueden oscilar hasta los 3 millones de euros, pero cualquier sanción leve, te falte documentación, incumplas en dosis y demás, pues pueden llegar hasta 3.000 euros. Luego ya un poco las obligaciones futuras, todo lo que hemos estado hablando con Santiago. El cuaderno va a ser ya obligatorio de forma digital, seguramente a partir de julio. Llevarlo de forma digital, como hemos dicho, lo que estamos haciendo hasta ahora ya no nos vale. Ya efectivamente, eso cada 15 días, por tema de ecoregímenes, tenemos que actualizarlo: anchura de cubierta, pases de desbrozadora, en el caso de los pastoreos, el número de animales que han estado allí pastando, las guías de transporte y demás, y esto se complica. Esto va a traer una carga burocrática aún mayor, y si hay cualquier incumplimiento ya es que lo van a tener ahí todo informatizado, ya no te van a notificar, ahí lo van a ver todo. Este cuaderno de explotaciones viene a englobarse en un nuevo registro que se está creando, ya no solo con el cuaderno de campo, sino van a ir todos los datos referentes a tu explotación. Datos de REGEPA, que es el registro de la producción agraria, en la que también nos van a exigir a partir de julio de 2023 que se mantenga actualizada. Eso quiere decir, hasta ahora hacíamos nuestra declaración PAC, que habíamos hecho un cambio de cultivo y demás, pues ya le llegábamos al SISPAC, cambiábamos nuestro cultivo y tal. Ahora no, ahora te piden que esté constantemente actualizada. Tú haces un cambio de cultivo después de realizar tu solicitud de la PAC, actualmente hasta el año que viene no lo comunicabas, no lo actualizabas y demás. Ahora nos piden que cada 15 días modifiquemos nuestra explotación. Vendemos una parcela, compramos otra, soltamos un arrendamiento, arrendamos otra. Tenemos que ir constantemente actualizando. Se actualiza en el registro, del registro lo trasladamos al cuaderno y está todo interconectado. Entonces, esto es finalmente lo que a partir del año que viene va a ser ya obligatorio 100%, y nos puede dar algún que otro quebradero de cabeza. Por eso hace el hincapié sobre todo eso, en la figura del asesor, en función del tamaño de explotación que tengáis cada uno, porque es verdad que 2 hectáreas de cítrico o 5 hectáreas de olivar se puede dar en muchas ocasiones. Se tiene ahí como a lo mejor tema de una herencia y demás, no nos dedicamos 100% a ello, lo llevamos de manera familiar, vamos, recolectamos, demás, nos llevamos cuadernos de campo, estamos a lo mejor percibiendo alguna pequeña ayuda, y hasta ahora ha llegado la notificación, se han hecho los cuadernos, hemos puesto a lo mejor que no se aplica, o alguna facturilla y demás, y no ha pasado nada. Pero es verdad que a partir del año que viene esto se complica, y ya habéis visto el régimen sancionador que tiene también. Y creo que esto era más o menos lo que traía. Y ahora Luis Méndez, como sabéis, en Asaja también tenemos
un departamento técnico para realización de informes, para facilitar que tengáis todas las necesidades vuestras cubiertas. Tenemos el departamento jurídico, el departamento forestal, el departamento laboral y también se creó el fiscal también y se creó el departamento técnico que lo lleva Luis Méndez, el responsable, y va a explicar una parte que es bastante importante por lo que ha mencionado anteriormente Santiago sobre el tema de la titularidad, y es una obligación de la coordinación de registro y catastro, porque en casi ninguna de las fincas coincide. Eso es una cosa que yo, por ejemplo, yo no lo he hecho, pero tendré que hacerlo porque al final tiene que ir todo coordinado. Hay una modificación de la ley hipotecaria y nos obliga a que esté todo coordinado, sobre todo cuando se hace una transmisión o para demostrar la titularidad y la afección que tienen también para la reforma de la PAC, todo este tema de la acreditación de la titularidad. Pues sin más, Luis, te dejo que nos explique. Hombre, yo, que normalmente no estoy ahí sentado, sino que estoy a veces aquí, escuchas todo esto y yo, que medio más o menos me sé todo lo que han contado, la verdad que dice que yo, todo cierro chiringo, todo, porque ahora que está tan en boga que precisamente todas las administraciones lo que están haciendo es simplificando todos los trámites, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la Junta se están simplificando muchos temas y muchos trámites burocráticos y tal, y la verdad que lo que escucha es cada vez más exigencias y todo a igual, todo a los mismos precios, todo a los mismos ingresos, y sin embargo, la verdad que cada vez se complica más la cosa. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Esto es una parte muy importante, yo creo que la labor fundamental de Asaja, ¿no? Para eso estamos nosotros, para estudiarnos todas esas cosas y para explicároslas y para intentar simplificar todo lo que realmente es complicado, no solamente para el que esté ahí sentado, sino para nosotros mismos, es decir, porque el tema cada vez se complica más. Bueno, yo, como dice Baldomero, llevo el departamento técnico. Allí la verdad que hacemos casi de todo lo que se puede hacer dentro de toda la problemática que pueda salir dentro de una finca. Hacemos tasaciones, valoraciones, peritaciones, informes de temas de vías pecuarias, recuperaciones de caminos públicos, es decir, prácticamente de todo. Estamos en la Feria del Ganado, hacemos muchas cosas también con los ganaderos, hacemos cambios de titularidad de códigos de explotación, planes de gestión de residuos, calificaciones ambientales, estudios de impacto ambiental, asimilados fuera de ordenación de las instalaciones ganaderas. Y bueno, ya aprovecho que estamos en la Feria del Ganado, una reivindicación que no es el tema de hoy, pero me gusta siempre decirlo, porque una reivindicación que desde Asaja llevamos muchísimo tiempo, que es el tema del conflicto de las explotaciones ganaderas y el urbanismo, y en general la agricultura, ¿no? En el antiguamente denominado suelo no urbanizable, ¿no? Y es que hay una confrontación directa, porque yo no conozco un solo ganadero o ni un solo agricultor que no evolucione, es decir, el ganadero al final pues hoy tiene 300 cabras, pero mañana pues quiere meter 600 y tiene que hacer una ampliación de la sala de ordeño, o resulta que ahora las cabras, la leche se va para abajo y ya que tengo las instalaciones pues meto 20 becerros y me pongo a cebar, y eso requiere pues hacer algunas instalaciones nuevas o requiere hacer una obra, y eso choca frontalmente con el urbanismo. La mayoría de los planes generales, en el caso de Coín ya el plan general lleva bastante tiempo, y las normativas subsidiarias normalmente se hacen de espaldas a la realidad agrícola y ganadera. Yo entiendo que un municipio como Marbella, pues sus ingresos por agricultura y ganadería sean pequeños, pero en municipios como de aquí del Guadalhorce, con tradición ganadera, como es Coín, pues la mayoría, ya te digo, de esos planes generales están hechos a espaldas, y se da paradoja pues de que yo tengo una instalación ganadera y resulta que hay una vivienda al lado, que yo tengo la instalación ganadera desde hace 20 años, llega una vivienda hace 10, regulariza aquella situación y ahora yo quiero hacer una ampliación y resulta que no puedo porque me dice el plan general que estoy a X metros de una vivienda, cuando yo llevaba allí 20 años antes, ¿vale? Es decir, todas esas cosas yo, desde Asaja, siempre llevamos mucho tiempo reivindicando que haya una especial sensibilidad con las explotaciones ganaderas y el urbanismo, al igual que con la agricultura, es decir, que no nos pongan más trabas a la hora de desarrollar y a la hora ahí luego está también el bienestar animal, que nos obliga a que las instalaciones cumplan con unos requisitos, es decir, es un tema, ya te digo, que sería para una charla, no es el tema de hoy, pero bueno, es un tema que como allí estoy haciendo bastante y estamos en el tema de la Feria del Ganado, pues me gustaba apuntillar que se tenga esa especial sensibilidad con las instalaciones ganaderas en el campo, con el tema de las construcciones, distancias de tal. Yo entiendo que los planes generales están hechos y son difíciles de modificar, pero sí que se pueden buscar soluciones a estos temas.
Bueno, de lo que os voy a hablar hoy es una de las cosas que estamos haciendo más en el departamento. Bueno, decía que uno de los temas que más hacemos allí en el departamento es la coordinación registro-catastro. Esto lo llevamos en los últimos años, es de las cosas que me están haciendo. Y diréis, bueno, ¿y esto qué leche es? Coordinación registro-catastro. Luego os voy a explicar, que lo ha adelantado ya Santiago al final de su charla, os voy a explicar la implicación directa que tiene con la solicitud de ayuda de la PAC, que es bastante importante. Pero mirad, el 99% de los propietarios de fincas rústicas, sean 200 hectáreas o sea una, que estáis aquí, vais a tener que pasar por esto, por la coordinación registro-catastro. Además tiene, como ahora vamos a ver, un montón de connotaciones y de cosas que son bastante importantes. ¿Qué es esto? Pues mirad, todos los propietarios de fincas rústicas tenemos, como si dijéramos, 3 referencias, ¿vale? 3 datos. Todos tenemos una escritura y un registro de la propiedad. Bueno, el registro de la propiedad no es obligatorio en España, puede que lo tengáis o no tengáis. La mayoría las tendréis inscritas en el registro de la propiedad. ¿La escritura qué es? El título. La escritura es lo que realmente os da la propiedad de vuestra finca. La escritura es la que dice, ya puede ser por una escritura de compraventa, que comprasteis una finca, por una adjudicación de herencia, que viene de vuestros mayores, porque la hayáis aportado a una sociedad y habéis hecho una escritura de aportación a la sociedad, por una donación en vida de vuestros mayores. Me da igual, el caso es que ese es el título. Eso es lo que todos tenéis en casa, que es la escritura. Esa escritura me define mi finca, suerte de tierras, de olivar, de tal. Y me dice y me identifica unos linderos, que linda al norte con Pepito López, al sur con el río Faala, a la derecha, al este con no sé qué. Probablemente esos linderos estén casi seguro desactualizados, porque resulta que Pepito López falleció, se lo vendió a un extranjero, el extranjero tal. Es decir, que de alguna forma esa descripción, a no ser que los que hayáis comprado fincas recientemente, normalmente esa descripción está desactualizada. Pero todos tenéis una escritura donde se define una finca. Y lo que es más importante, donde se define una superficie, suerte de tierra de 10 hectáreas. Entonces, eso que hasta ahora no le habíamos dado mucha importancia, porque en España de toda la vida de Dios se ha comprado lo que se llamaba cuerpo cierto. Tú comprabas una finca, y entonces tú comprabas una finca de 4 hectáreas, pero en escritura ponía 3. Pero a ti te daba igual. Tú decías, no, sí, son 4 hectáreas, y todos sabemos por dónde van las lindes y tal. Y oye, te ibas al notario y firmabas que comprabas 3 hectáreas, macho, ante notario, cuando realmente estabas comprando 4 hectáreas. Ya no os digo en las adjudicaciones de herencia, cuando a ti te vienen las fincas por herencia de tus mayores, a ti te llegan, tú sabías que era la finca, esta es la del molino, la finca del molino, y tú sabes que a ti te tocaba la finca del molino, pero es que ni te parabas a mirar la superficie que aparecía en la finca del molino. Pero es algo muy grave, porque realmente el título, lo que a ti te dice, lo que tú tienes, es lo que dice la escritura. Esa escritura, la mayoría de vosotros la habéis escrito en el registro de la propiedad. Luego veremos todas las cosas que pueden pasar, que son infinitas, de que esa finca no esté inscrita o de que vosotros mismos no la hayáis escrito o todo lo que sea. Pero en principio tenemos una escritura que nos define nuestra finca y nos dice la superficie que tenemos. El siguiente dato que tenemos es el catastro, ¿vale? El catastro no da propiedad. Yo no soy un propietario catastral, soy un titular catastral, que mucha gente que se piensa que porque aparezca el catastro a su nombre la finca es suya. No, la finca es tuya porque tiene un título, una escritura inscrita en el registro. Pero realmente el catastro no da propiedad ninguna, da titularidad. Entonces, ¿qué es el catastro? Realmente el catastro es una herramienta de la administración. Con el catastro es con lo que se calcula y te pasan el IBI, con lo que se calcula y se pasa el impuesto de sucesiones, donaciones y actos jurídicos documentados, con el que te pasan la basura, ¿vale? El titular catastral es una herramienta de la administración para controlar. No da propiedad, pero sí aporta indicios sobre la propiedad. Si tú eres desde hace 25 años titular catastral que vienes pagando el IBI, de alguna forma estás aportando indicios de la propiedad de esa finca, pero no te da la propiedad de la misma. Otra cosa también muy común que me encuentro es que me dicen, no, yo soy el titular catastral porque yo pago el IBI. El IBI es un impuesto municipal, que a lo mejor yo me he ido al ayuntamiento y he puesto el número de cuenta mía, pero en la parcela catastral está todavía a nombre de mi abuelo o a nombre de mi padre. Sin embargo, yo estoy pagando el IBI. Eso no es que tú seas el titular catastral. Si el titular catastral es tu padre o es tu abuelo, tú lo único que estás haciendo es pagándolo. Por lo tanto, el catastro
es importante, sobre todo de cara a la administración, cualquier actuación que vayas a hacer en tu finca. Lo primero que te va a pedir el ayuntamiento, oiga, la referencia catastral. Y lo primero que mira es la titularidad catastral. Eso es lo primero que te mira cualquier administración. Y como ahora veremos, la PAC ya está metiendo los dedos en eso. ¿Vale? Lo contaba y lo adelantaba Santiago. Es decir, oiga, yo hago un contrato de arrendamiento. Hay una casilla en la PAC a la cual casi nunca le hemos dado importancia, que dice si eres propietario o eres arrendatario. Muchas veces hasta por defecto. Yo he hecho muchas PAC y hasta por defecto. Hace años le ponía propiedad o arrendamiento. Sin casi, porque era un tema que, bueno, era una casilla más, que no le dábamos la importancia, que hoy evidentemente sí que se la damos y sí que lo preguntamos. Y eso tú estás diciéndole a la PAC que tú eres propietario de una finca o que eres arrendatario de una finca. ¿Y cómo comprueba la administración eso? Con el catastro. Nadie os ha pedido a la hora de hacer la PAC una escritura ni una nota simple. Lo que hemos pedido simplemente es, tú declarabas y punto. Bueno, pues ahora la PAC está mirando esa titularidad con el catastro. Y cuando hacemos una transferencia de derechos, cuando hacemos un arrendamiento, cuando tenemos una duplicidad, lo que miran es quién es el titular catastral. Luego lo veremos. El catastro va un paso más allá de la escritura, porque igualmente me define linderos. Cuando os metéis en la sede del catastro y metéis vuestro polígono y parcela, parece que al norte linda con la 45, al sur con la 42, al este luego ya me está definiendo unos linderos, me está diciendo una superficie, y resulta que en el catastro la finca que yo había comprado de 10 hectáreas en escritura, en el catastro pone 12 hectáreas. Coño, si miráis, el 90% de los que estáis aquí, llegáis a casa, miráis la escritura y miráis el catastro, tendréis más o menos superficie en escritura y en catastro. Será difícil, a no ser que la hayáis comprado relativamente hace poco, o que la hayáis adjudicado hace poco y hayáis tenido también el tema de haberlo cambiado una vez que se os adjudicó, ¿vale? Lo normal es que tendráis una discrepancia entre la superficie que dice el título y la superficie del catastro. Pero el catastro va todavía más allá que la escritura y define geográficamente mi finca, es decir, georreferencia, y la delimita en un plano. Y eso, el 99% de esas delimitaciones están mal, porque es casi imposible simplemente con una ortofoto delimitar fehacientemente todas las fincas, ¿vale? Es muy difícil. Entonces, generalmente ese catastro está desplazado, está movido, cosas que nos parece que no tienen ninguna importancia, porque el problema es que nosotros sabemos perfectamente cuál es nuestra finca y cuál es nuestro lindero. Entonces, tú no tienes problema con el vecino. Joder, yo sé que la linde va por aquí, y yo sé que este olivo es mío, y que este naranjo es mío, y no tengo problema. El problema es cuando tenemos que hacer o pasar por algún paso de la administración donde ellos no saben eso que tú sabes, donde ellos tienen georreferenciado y delimitado tu finca, y tienen una escritura con una superficie y tienen un catastro con una superficie, ¿vale? Entonces, como digo, tenemos ya dos datos, la escritura y el catastro. Pero luego está la realidad, y la realidad de mi finca es la vuestra, la que vosotros sabéis. Mi finca va por aquí, y eso, cogemos un GPS, nos vamos al campo y delimitamos perfectamente la finca. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Que tengo una escritura con 10 hectáreas, un catastro con 12 hectáreas y una realidad con 14 hectáreas. Ostras, tengo 14 hectáreas en la realidad, 10 hectáreas en título, que es lo que realmente dice lo que tengo, y 12 hectáreas en medio en el catastro. Oye, esto no me coincide. Bueno, pues esto es la mayoría de los que estáis aquí. Que si no tenéis ningún problema y tal, bueno, eso en principio seguirá así, hasta que llegue una herencia, hasta que llegue una compra, hasta que llegue un contrato de arrendamiento, hasta que llegue una denuncia, hasta que llegue una serie de cosas. En principio, la mayoría estáis en esta situación. Un título, un catastro que no coincide la mayoría de las veces con el título, y una realidad que solamente se consigue haciendo un levantamiento en tu finca. O bueno, hoy en día la verdad que con las herramientas que tenemos los técnicos podemos delimitar en muchos casos. Hay veces que no. En una finca de aguacate, por ejemplo, por la cobertura vegetal, pues no ven las lindes tan bien como a lo mejor se ve en un cereal secano o en un olivar, donde se ve claramente por dónde van las lindes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Esto ocasiona una causística absolutamente infinita. Es decir, yo ya he coordinado un montón de fincas y cada vez que llega una, llega con una cosa diferente. Puede que tenga más superficie en el registro que en el catastro, es decir, que mi finca diga que yo tengo una suerte de tierra de 15 hectáreas y luego resulta que en el catastro tengo 10. Y dice, joder, pero yo tengo 15 hectáreas. ¿Por qué? Pues ha podido pasar de todo. ¿Qué es lo más normal? Pues que eso sí te venía de tus mayores, resulta que tu abuelo vendió 5 hectáreas,
¿vale? Y realmente aquello nunca se llegó a inscribir, ni se llegó porque aquello se firmó en un papel, el que compró se murió y resulta que hoy yo, mi finca, más o menos el catastro está bien, son 10 hectáreas, pero resulta que en el título tengo 15 hectáreas. Eso se llama un defecto de cabida, ¿vale? Tengo más superficie en título, en el registro, que en el catastro. Al revés, que tenga más superficie en el catastro que en el registro, eso es lo normal. Que tengáis una escritura que hable de 10 hectáreas cuando realmente el catastro dice 12. ¿Qué ha pasado? Millones de cosas, errores del notario, errores del registrador, que resulta que esa finca te viene de herencia y resulta que aquello se compró 10 hectáreas por un lado y 2 por otro, pero las 2 que se compraron estaban no inmatriculadas y por lo tanto aquello se firmó en un papel, en un documento privado, eso es tuyo, de toda la vida se sabe, tu abuelo lo sabía, pero no ha pasado a ti. Y tú te has quedado con que tienes una finca de 10 hectáreas en título, cuando realmente son 12, porque se compraron 2 fincas y una de ellas no se inscribió. Es decir, enorme la casuística que puede pasar. Mayor superficie en la realidad que el registro del catastro, que es lo normal, que nos vayamos a campo y verifiquemos y comprobemos que tenéis mucha más superficie en la realidad que en el registro, que en el catastro. Los defectos y excesos de cabida, descripciones registrales que no coinciden con la realidad. Esto sí es importante, porque a mí me llega mucha gente que, sobre todo en el tema de las herencias, en el cual llegan y me sueltan 5 o 6 fincas registrales encima de la mesa y me dice, mira, yo sé que mi finca está aquí, pero yo no tengo ni idea dónde están esas fincas registrales. Es decir, yo sé que son 5 o 6 fincas registrales, pero de toda la vida de Dios eso le hemos llamado la Huerta del Molino, y la Huerta del Molino son 10 hectáreas. Y ahora resulta que cuando hemos hecho la adjudicación de herencia han aparecido 5 fincas registrales. ¿Eso dónde está? Y ahora nosotros tenemos que hacer una labor casi policial, como ahora explicaré, para intentar ubicar esas fincas registrales. Porque es que si no las ubico, no me las puedo adjudicar, no las puedo inscribir en registro, no puedo cambiar la titularidad catastral, me afecta la PAC, me afecta un montón de cosas, ¿vale? Fincas que están no inmatriculadas, también tendréis muchas. Tenéis una escritura de herencia de una finca, finca tal, suerte de tierra, que es la finca de olivar de tu padre que te ha dejado, pero resulta que esa finca, pone luego una anotación, que esa finca no se encuentra inscrita en el registro de la propiedad, con todo el follón que hoy acarrea no tener inscrita esa finca. Luego hay que hacer lo que se llama una primera inmatriculación. Pero para hacer esa primera inmatriculación, para poderla inscribir en el registro, primero la tienes que identificar, primero tienes que situar geográficamente esa finca registral, que es lo que la mayoría que tienen las fincas no inmatriculadas no tienen realmente georreferenciada esa finca y dicha dónde está, ¿vale? Y luego, bueno, problemática que me encuentro, vías pecuarias, dominio público, caminos, es decir, cosas que atraviesan la finca, afecciones que tienen las fincas, que pueden venir en la propia inscripción del registro como cargas o no. No aparecer ninguna carga en la finca y luego me encuentro pues un camino público que la cruza, una vía pecuaria que la cruza o un montón de cosas, ¿vale? Entonces la administración, ante este caos que os defino y que no es nada raro, no penséis, no miréis al de al lado diciendo ese lo tendrá así, no, yo lo tengo así. Llegaros a casa, coger la escritura, mirar el catastro y ya veréis cómo empezamos a ver que hay bastante discrepancia entre uno y otro y mirar la realidad. Entonces, pues aparece la administración y se enciende la bombilla y dice, oye, vamos a hacer la Ley 13/2015 de la reforma de la ley hipotecaria y la ley del catastro inmobiliario, que lo que pretende precisamente es coordinar. Aquí coordinar lo que significa es la realidad que yo tengo en título, en escritura, que me definía suerte de tierra de 10 hectáreas, casarlo con la realidad del catastro, con lo que realmente viene ya para la administración definido como es tu finca, pero a su vez con tu realidad, porque a lo mejor lo del catastro no es la realidad. Entonces tenemos que casar esas 3 cosas. Título, catastro, pero catastro siempre atendiendo a la realidad de la finca, a realmente los linderos que tiene tu finca. ¿Cuál es el sentido de esto? Hombre, realmente tiene un sentido, ¿vale? Es decir, hay normativas que son sin sentido, pero hay algunas que tienen sentido. Otra cosa es cómo se lleva a cabo o cómo se está haciendo o cómo se está obligando a hacer. Pero el tema de la seguridad jurídica, joder, que cuando tú compres, que cuando tú heredes, que cuando tú dones una finca, que cuando tú le dejes a tu hijo una finca, que tengas la tranquilidad, porque la seguridad jurídica al final se transfiere a una tranquilidad, es decir, la seguridad jurídica de que realmente lo que estás transfiriendo es la realidad.
que no le estás dejando, entre comillas, un marrón a tu hijo, o que no estás comprando una finca con problemas. Mira ahora mismo, un montón, las operaciones que se están haciendo ahora mismo en compraventas de fincas, antes grandes, pero ya también en pequeñas, ya la gente, como sabe esto, yo voy a comprar una finquita de una hectárea de cítrico y yo pido la nota simple, es lo mínimo para pedir al corredor o al tal, oye, la nota simple para ver que no tiene cargas, que no tiene tal. Suerte de tierra, de cítrico, que tiene agua, tal, no sé qué, de 1 hectárea. Y resulta que tú, el vendedor, me has dicho que eso tiene 1,5 hectáreas. Y yo voy allí y veo que efectivamente aquello tiene 1,5 hectáreas. Pero en la escritura pone 1 hectárea. Ya la gente está viniendo a Asaja y me está diciendo, oye Luis, voy a comprar una finca. Pero yo he pedido la nota simple y el catastro, y en el catastro pone 1 hectárea y eso está mal. Realmente la finca tiene más. Vamos a coordinarla previamente a comprar. Y hay ahora mismo operaciones de fincas grandes, paradas, a expensas de esa coordinación. Es decir, oye, yo mañana entro en una finca donde yo no conozco a los linderos, donde yo no conozco allá a nadie, y yo me meto con un catastro mal, con una escritura que dice que tiene una superficie que no es correcta, y me estoy metiendo en esa finca y yo ahora tengo que arreglar esa finca con los linderos. No. Yo quiero que me lo arregles antes, y cuando ya esté arreglado, ya la finca diga la nota simple, suerte de tierra de 1,5 hectáreas, y yo me meta en el catastro y yo vea mi finca perfectamente delimitada, entonces la compro. ¿Vale? Es decir, que ya estamos llegando hasta ese extremo. Lo normal también es que en el momento de la compraventa se haya hecho una medición, se coordine y ya el notario diga suerte de tierra de 1 hectárea, que según reciente medición pues mide 1,5 hectáreas, mide tal. Es decir, que se actualicen. Pero que es muy importante, porque antes no hubiéramos ido al notario y hubiéramos comprado una finca de 1 hectárea y punto. ¿Vale? Mirad, esto por ejemplo es un caso normal y habitual. ¿Vale? Tenemos una finca, ahí lo que veis, la delimitación en rojo es el catastro, ¿vale? La finca según el catastro. Bueno, tú echas un primer vistazo y dices, sí, más o menos esa es mi finca. Pero si empezamos a mirar con un poco de detalle, empiezas a decir, bueno, ¿y el carril entonces qué llega por ahí? Ah, no, el carril no entra dentro de mi finca. Bueno, y luego, este trozo que te has dejado aquí, ¿esto qué pasa? ¿Que esto no es de tu finca? ¿Cómo que no? Pero si ahí, me ha pasado, pero si ahí tengo el pozo. Y yo, cuidado con estos temas. Por ejemplo, las inscripciones de menos de 7.000 metros cúbicos, ¿vale?, que se están otorgando ahora mismo por la Administración para los temas de pozos, llevan unas coordenadas y una referencia catastral. Es decir, que si tú en ese trocito, que según el catastro no es tuyo, vamos a suponer que tenemos un pozo de aquella manera, es decir, eso venía en escritura, yo lo he usado toda la vida, pero aquello no tiene. Oye, yo lo quiero, y desde luego con lo que nos viene con el tema del agua, yo intentaría lo antes posible regularizar todo aquello que sea posible regularizar, primero preguntar y luego regularizar, pero todo lo que pudiera irregularizar en materia de agua, desde luego yo lo haría. Pues si yo tengo ahí el pozo, en ese trozo que el catastro ni siquiera me lo reconoce como mío, que por cierto tu vecino te lleva pagando la contribución de ese trozo 20 años, pues si ese trozo es donde yo tengo el pozo, lo primero que haría sería intentar modificar el catastro para que venga dentro, porque cuando yo vaya a regularizar el pozo y vaya a solicitar una inscripción, en la inscripción me va a venir referencia catastral polígono 20 parcela 12 y la mía es la 14, porque está en la 12, está en la del vecino, ¿vale? Eso es un pequeño ejemplo que me ha pasado de gente que me ha llegado para intentar regularizar un tema de un pozo. Nosotros ahí no tenemos competencia, los agrónomos, pero bueno, lo hacen los ingenieros de minas, pero lo primero que le he dicho, digo, pero ¿dónde está el pozo aquí? Pero si el catastro no está aquí, y yo arregla primero el catastro, que te vas a ir a pedir un pozo en una parcela catastral que no es tuya. Como eso es un montón de ejemplos, ¿no? Luego resulta que, por ejemplo, eso es muy típico del catastro, está desplazado, ¿no veis que la parcela está desplazada? Y la linde, digo, entonces la linde esa está bien. No, la linde va por arriba, se ve perfectamente que la linde va por lo alto, no va por ahí. Bueno, y aquí abajo, que tiene el dominio público hidráulico, ves que está metida completamente la linde por mitad del río. ¿Eso es así? No, lo mío va justo por el borde del tal. Luego, lo que en principio veías de un vistazo y decías, sí, esa es mi finca, resulta que no es mi finca. ¿Qué hacemos? Pues entonces nos vamos los técnicos y hacemos un levantamiento topográfico de la realidad. Para eso intentamos apoyarnos, pues si hay mojones, si hay algún tipo de referencia, si la descripción registral nos ayuda.
este tipo de levantamiento siempre os digo que lo suyo es hacerlo con el consentimiento y con la visita de los vecinos, del restante propietario. ¿Por qué? Porque es muy desagradable la coordinación. Si no ha llegado, ya veréis como en breve os empiezan a llegar cartitas de un vecino que está haciendo esto. Por seguridad jurídica, el registro, cuando uno está coordinando una finca, tiene que avisar a todos los colindantes registrales, independientemente de que estés modificando su linde o no. Por ejemplo, la linde oeste, que no la hemos tocado ahí porque estaba bien, a ese también le van a modificar, porque igual yo la he dejado bien porque me conviene, y el catastro está mal, y he dicho, no, la linde oeste, Luis, esta está bien, no la toque. Yo no sé por dónde van los lindes de la finca, me lo tienes que decir tú, ¿vale? Y entonces a lo mejor ahí no se toca porque a mí me interesa. Bueno, pues le van a notificar a todos. Y es muy desagradable cuando tú estás en tu casa y te llega una carta del registro y te dice que el vecino suyo está moviendo y está afectando a su propiedad. La carta es dura. Con lo cual uno dice, joder, ¿cómo que el Paquito me está quitando un cacho de finca? Será el tío sinvergüenza, será el tío tal. Es decir, y llegan cabreados. Luego se lo explico, le enseño el plano, mira, no, esto es lo que se ha hecho, esto es lo que se ha tal. Se ve y dice, pues sí, es que es verdad, va por ahí, ¿vale? Pero, coño, mucho mejor avisamos a los colindantes cuando vamos a coordinar que estén ellos delante. Hay veces en la que es imposible porque la relación es un tanto tensa y no es posible. Pero bueno, también para eso estamos los técnicos. Yo se lo digo, yo he estado sentado en una piedra con Guillermo, que colabora conmigo en el teléfono, sentados los dos en una piedra una media hora hasta que se aclararon. Pero sentados, vamos, no porque ya había dejado de fumar, si no me hubiera fumado allí 3 o 4 cigarros esperando a que se aclararan de por dónde iba, por dónde no. Pero eso es mucho mejor que meternos en una cosa de esta. Bueno, pues lo que hacemos a los técnicos es, nos vamos al campo y delimitamos la realidad. Y ahora, esa realidad es la que nos llevamos los técnicos al registro. Hacemos unos archivos, GML, CSV, una serie de cosas en el catastro y vamos al registro y esa finca mía ya queda así para siempre. Se le va a notificar a todos los colindantes y cuando todos estén de acuerdo, esa finca va a quedar georreferenciada de por vida, inscrito en el registro de la propiedad. Y mi finca, aquella que os decía, suerte de tierra de 10 hectáreas, que realmente tenía 14, ya va a decir suerte de tierra de 14 hectáreas, no de 10, ¿vale? Y eso ya va a ser para siempre. O sea, lo que luego yo pues segregue y venda un trozo de finca o lo que sea. O sea, y eso es muy importante, tener esa tranquilidad y esa seguridad jurídica de que lo que tú tienes es la realidad y ya lo tienes en el documento de verdad, en el oficial, que es el registro de la propiedad, y en el catastro ya aparezca de cara a PAC, duplicidades, cualquier tipo de cosa, pues eso es súper importante, ¿vale? Mirad, como eso, ya os digo que podría contaros millones de casos, porque estamos todos los días. Mirad, una finca como esta, por ejemplo, lo negro es el catastro, ¿vale? Ahí lo negro es el catastro y lo rojo es la delimitación que nosotros hicimos, un levantamiento topográfico. A priori tú dices, pues eso está más o menos igual, lo comía por los servicios, lo que gana por un lado lo gana por otro. ¿Cuál es el problema? Que aquí no se llevan bien el propietario catastral de la finca de la derecha, que como veis en el catastro, entra con el pico hasta el fondo. ¿Qué pasa? ¿Veis esa esquinita de ahí? Pues por ahí es por donde ese titular catastral accede a su finca de toda la vida. Pero según el catastro, él no tiene acceso por ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues delimitar fehacientemente la finca, porque ahí había unos mojones, esto acabará en un juzgado porque no se llevan bien, pero si este señor consigue dejar su finca tal y como está la línea roja, no perderá nunca su acceso a su finca por ahí, porque el otro está empeñado en que él no puede entrar por ahí porque el catastro dice que esa es su finca. Esto es uno de los millones de ejemplos que nos pueden pasar por no tener correctamente. Oye, que yo me llevo fantásticamente bien con los vecinos, no hay ningún problema, pero mañana el vecino ese no está, está otro. Entonces, ¿por qué voy a tener yo mi finca mal de cara a la administración, de cara a mi título, cuando realmente tal? Pues si este hombre consigue finalmente hacer esto, pues podrá tener acceso a su finca. Si no tiene razón y el otro consigue demostrar que no tiene razón, pues tendrá que entrar por otro lado. O al final un juez le dará la razón porque se meterá en un expediente de servidumbre de paso y al final pues le acabará dando la razón a alguien porque el hombre tendrá que hacer por su finca. O no, o le dirá que el paso más corto es por otro lado, o el menos costoso, o el menos doloso, o lo que sea. Esto es una cosa también muy parecida, y es que son temas muy importantes, los accesos a la finca. Aquí nos dijeron que coordináramos una finca registrada, que eran de unas 7 hectáreas, y resulta que, mirad, el catastro es la línea negra esa, veis que estaba fatal, que se comía los olivos que no eran suyos. El catastro era la línea antigua, y lo rojo es como nosotros lo delimitamos.
Pues si os fijáis, el catastro terminaba aquí abajo, mientras que la realidad es que ese señor, voy a levantar aquí un momento, este señor, por ejemplo, tenía aquí un mojón. Este era el final de su finca, cuando el catastro es que aquí, bueno, pues esto es por donde entra la finca. Y coño, que entre por otro lado. Aquí, aunque no lo veis, había un terraplén brutal. Y esto es por donde a él le viene bien entrar siempre a su finca. Entonces lo que hemos hecho en este caso, había buen ambiente entre los dos vecinos, se ha subido aquí, se ha coordinado, esta finca ya está coordinada, está registrada, cambió la superficie de la finca, pero sobre todo está georreferenciada. Y este hombre tiene la tranquilidad de que siempre va a poder acceder a su finca por su sitio. No quiere decir que mañana en un juzgado no lo ganara, no lo tal, pero ¿por qué tengo yo que tener una finca catastralmente mal de cara a la administración que, por ejemplo, esos olivos de ahí no son de este señor, porque este señor la finca era de tierra calma, no era de olivar. Pero yo en la PAC declaro toda la superficie y ahora tengo un control de condicionalidad y estos olivos no tienen cubierta vegetal y me ponen a mí una sanción. Pero oiga, ¿qué dice? No. Si es que eso, entonces ya tienes que estar en la PAC declarando, quitando ese trocito que no es tuyo, diciendo que declaras una parcela que no es tuya y que no tienes contrato de arrendamiento. Es decir, que todo, como la base del SICPAC es el catastro, realmente, porque nosotros en el SICPAC podemos cambiar los usos, no podemos cambiar las lindes. Luego, entonces, como nosotros lo que cogemos es la base de datos del catastro, una base de datos del catastro que esté mal en la declaración de la PAC, tengo que andar modificando y diciendo si es que estoy en arrendamiento, si no estoy en arrendamiento, etcétera, ¿vale? Esto, por ejemplo, es súper típico. Mirad, la línea verde es el catastro. Esto es lo típico en parcelas, por ejemplo, de olivar, que estaban troceadas para los hermanos, o en los cítricos, que vienen 3 o 4 fincas seguidas. Pues fijaros, esto es una herencia, unas señoras que no tenían ni idea de por dónde iban sus lindes, ni idea de por dónde iba el campo, y nos dice, oye, queremos vender la finca. Ha fallecido mi madre y queremos vender la finca, pero es que no sabemos por dónde van. Yo, ¿cómo voy a vender algo que yo tengo una nota simple que dice suerte de tierra de olivar? Pero yo no sé, menos mal en este caso el encargado llevaba 30 años en la finca, trabajaba con el padre y sabía perfectamente por dónde estamos. Pues fijaros, la línea roja era por donde realmente iba su finca y le faltaban 20 o 30 olivos, estaba todo desplazado, la siguiente también está desplazada, la siguiente está desplazada. Esas fincas ya se han coordinado y esas señoras han podido vender las fincas correctamente y decirle al señor que viene a comprarla, esta es mi finca, no lo que viene en el catastro ni lo que viene en la escritura. Esta es mi finca y esto es lo que yo te vendo. Y además tú me pagas por 1 hectárea y media, no por una que dice el catastro o que dice la escritura, ¿vale? Hay veces que también tenemos que, como decía, hacer labores policiales. Hay veces que nos dicen, esto era una finca catastral muy grande y dentro de esta finca catastral tan grande había una finca registral enorme y 4 fincas registrales muy chiquititas, de las cuales una era de un hermano y las 4 fincas registrales chiquititas eran de una hermana. Y la hermana quería vender, pero ellos, como siempre lo han tratado como un todo, me decía, es que yo no tengo ni idea de dónde están las 4 fincas registrales esas, pero es que necesito identificarlas para poderlas vender. Entonces yo no sabía dónde estaban. Ella me decía más o menos que estaban aquí, en la parte de aquí abajo. No tiene nada que ver el sombreado, eso simplemente que ha pillado la ortofoto del tractor que estaba labrando. Me decía, mira, yo sé que estaban por ahí, pero menos mal, en una de las conversaciones me dice, hombre, yo sé que eso en los años 60, cuando lo compró mi abuelo, eran 4 trozos independientes, y uno tenía un olivar, otro tenía almendro. Entonces, gracias a eso, pues los técnicos manejamos herramientas, nos vamos a la ortofoto del 56, joder, y me aparecen las 4 fincas registrales perfectamente limitadas en la ortofoto del 56. Por ahí saco yo las coordenadas y los datos y pudimos identificar perfectamente las 4 fincas registrales dentro de la finca. Y ahora esta señora, si quiere, pues puede vender la registral 11816, que es la última, porque resulta que el de... segregar, no, sin segregar, claro, aquí no hay que hacer ninguna segregación, porque una finca registral resulta que el propietario de esta finca, pues resulta que le quiere comprar esto, y ahora le dice, oye, yo te voy a comprar esta, y yo ya la tengo inscrita en el registro, y digo, te vendo la finca, voy al notario, vendo, y aquí no hay nada, porque estos puntos están georreferenciados en el registro de la propiedad. Por lo tanto, no tengo que hacer nada más que vender mi finca. Antes me decía, bueno, ¿y cuál finca te vendo? Como yo tengo 4 y no tengo ni idea de cuál es la que tú quieres, ni siquiera sé dónde está. Esa es la importancia, ¿no? Y volviendo un poco al tema de la PAC, todo esto que os he contado tiene una importancia vital en el tema de la PAC por lo del tema de la titularidad, ¿vale? Es decir,
la PAC nos va... De hecho, ahí tenemos un par de ganaderos con unos problemas bastante gordos de cobro de las ayudas de la PAC, porque tienen contratado pastos. Yo declaro en mi solicitud de ayuda 50 hectáreas de pasto, que vienen de un arrendamiento. Bueno, pues sale la PAC, me dice, oiga, ¿y ese contrato de arrendamiento? Mire usted, aquí está, liquidado de impuestos, aquí está mi contrato. Vale, y el contrato de arrendamiento le está arrendando los pastos Pepito López. Pero Pepito López no figura en el catastro como titular catastral. Te paro la ayuda. Pero, hombre, ¿esto cómo va a ser? Hombre, es que yo tengo que acreditar que Pepito López es el que realmente te está arrendando los pastos, y como no aparece en el catastro como titular catastral, ¿por qué? Pues porque Pepito López, aquello es suyo, él te lo arrienda, él lo trabaja, pero es que está a nombre del abuelo. Todavía, porque Pepito López solo lo heredó y eso está todavía en el catastro del abuelo. Y ahora entonces Pepito López se va al catastro y le dice al catastro, oiga, que está teniendo un problema mi arrendatario con la PAC, quiero que me cambiéis la titularidad del catastro de esta parcela. Y llega con su escritura. Mire usted, aquí tengo la escritura de adjudicación de herencia o mi escritura de compraventa que dice que esa parcela es mía. Llega el catastro y ahora entonces coge el catastro, mira la escritura y dice, bueno, ¿y usted qué es lo que quiere cambiar? Yo quiero cambiar el polígono 40 a la parcela 20. Polígono parcela 40, parcela 20. En el catastro pone 25 hectáreas. A ver, traiga usted su escritura. Suerte de tierra de 18 hectáreas. No se lo cambio. ¿Por qué? Hombre, porque usted me está dando un título que dice que usted tiene 18 hectáreas y aquí dice que tiene 25. Váyase usted al registro, coordine, pero yo ¿cómo le voy a cambiar eso? De alguna forma yo estoy... Usted la única forma que tiene de demostrarme que es el propietario de esa tierra es una escritura. Y la escritura pone 18 hectáreas y usted quiere cambiar 25 en el catastro. Se va usted al registro y lo arregla. Y no lo arreglas. Y hay que tramitar un exceso de cabida, y para eso estamos nosotros, para arreglar esas cosas. Pero que eso ya tiene unos márgenes. Ya ahora tu arrendatario te está diciendo que yo, la PAC, que no la cobro. No, es que me han dicho en el catastro que no me lo tal, ahora me toca ir al registro. Ya hemos perdido 6 meses, y a lo mejor el otro ha palmado algo de ayudas de la PAC por eso. O sea, os quiero decir que en el tema... Luego las duplicidades. Yo declaro una parcela, mi vecino declara... Eso pasa muchísimo en la PAC, que se solapan algunos trocitos. ¿Quién tiene razón? El titular. ¿Titular cuál? El catastral. No, mire usted, es que eso... Hombre, yo la declaro en la PAC, pero eso es que está a nombre de mi suegro, es que no lo hemos cambiado, eso me lo dio mi suegro y yo lo trabajo, yo declaro la PAC, pero eso... Entonces tendrá que tener un contrato de arrendamiento con su suegro. Es decir, la titularidad en la PAC es fundamental y la herramienta que mira la administración es el catastro, y para cambiar el catastro hace falta que vaya en consonancia con el título, con la escritura de propiedad y con el registro de la propiedad, para transferir derechos. Si yo te quiero transferir derechos por arrendamiento o por compraventa, derechos de pago básico, igual, ya te está mirando la PAC quién es el titular catastral, y si tú no eres el titular catastral, lo tienes que arreglar. Controles de campo, lo que os contaba antes, que tú estés declarando parte de una superficie que no sea tuya porque no te has dado cuenta y tú declaras tu parcela, oye, es que mi parcela es la 45, ya, pero es que la 45 está mal en el catastro, y si está mal en el catastro, está mal en el SIPAC. Seguro, 100%, porque las lindes las marca el catastro, no las manda el SIPAC. SIPAC modificamos usos. Podemos cortar, pero para eso, y es muy importante, y 2 años que hemos tenido todo el tema de la pandemia, donde se han hecho, y seguro que algunos de aquí la habéis hecho, alguna solicitud de ayuda vía telemática, porque no había otra forma, y hemos hecho un esfuerzo en Dasaja precisamente por hacer ese tipo de solicitud de ayuda. Tú no estás viendo tu PAC, tú no estás viendo finca. Es bueno ver la finca que declaráis. Es bueno cuando hagáis la solicitud de ayuda de la PAC que yo vea realmente los límites, y si no están bien, corregirlos, porque estamos incurriendo. Ya habéis visto, nos ha contado Santiago, todas las obligaciones que nos vienen. Pues todas esas obligaciones para todo lo que yo declaro. Es que eso no era mío. Usted, ya no hay plazo de modificación, ya no puede usted cambiar lo que usted declaró. Lo podrá cambiar para el año que viene. Este año tiene sanción. Oh, es que yo en la Saja le dije la parcela 45. Ya, pero es que la parcela 45 en el catastro está mal. Y hay que verla en la solicitud de ayuda, ¿vale? Entonces, por eso os digo que, como os comentaba antes, el 99% de lo que estáis aquí, mayor o menor medida, más complejo o menos complejo. De hecho, aquí hay alguno que ya lo hemos tenido que hacer y nos dolió la cabeza, pero salió. Es decir, que de alguna forma casi todos vais a tener disparidades en cuanto al catastro, el registro y la propiedad de vuestra finca. Así que es bueno que con tiempo, o sea, sin prisa, pero sin pausa, vayáis ordenando todo eso de cara al día de mañana, de cara a una venta, de cara a la PAC o de cara realmente
a tener las cosas en condiciones, ¿vale? Y a esa seguridad jurídica que os hablaba, que realmente se transforma en una tranquilidad para vosotros. Vamos. Dime. Te quería preguntar que yo tengo una parcela en esta circunstancia y la quiero arreglar, que ponerme en contacto contigo. Claro, nosotros allí en el departamento técnico estamos haciendo muchas fincas de esas. Yo lo que te voy a pedir siempre a todos, lo que voy a pedir es la escritura o nota simple, porque yo necesito ver la superficie y descripción que tenemos en el título, polígono y parcela, que simplemente te la traiga de memoria, y sentarnos. Y yo lo primero que hago siempre en estos trabajos es sentarnos y ver sobre plano cómo está el catastro. Y que tú me digas, oye Luis, eso es un desastre, eso no tiene nada que ver, si mi finca va por aquí o va por allí. Oye, mira, está clavado el catastro, está perfecto. Las 10 hectáreas que dice el catastro está perfecto, lo que está mal es la escritura. Bueno, pues vamos a tramitar ese exceso, ese defecto de cavidad según viene la delimitación del catastro. Siempre hay que hacer una primera reunión y en la cual necesito siempre la escritura y las notas simples. Y el polígono y parcela. Con eso os digo que en el 99% de los casos lo arreglamos. Habrá casos en los que tardaremos muchísimo y habrá algunos hasta que se tendrá que ir al juzgado, pero se arreglan, ¿vale? Porque hemos arreglado cosas que son complicadas. Lo que pasa es que, bueno, hay algunas que necesitan más cosas y hay otras que salen muchísimo más fácil. Que la parcela se mete con 2 vecinos. Pues es más grande. Es decir, que el catastro a ti te falta superficie que está metida dentro de las parcelas de los vecinos. Ah, bueno, pues. En este caso, Mío, está dibujado vale, pues en este caso, si tú inicias ese expediente, lo que tú le estás arreglando lo tuyo y de alguna forma se lo estás arreglando. Yo en esos casos siempre os digo, habla con los vecinos, oye, vamos a arreglar esto que está mal. Vamos a ir a medias, vamos a arreglarlo, vamos a traer un técnico, hacemos un levantamiento y lo arreglamos entre los tres y ya se quedan tus 2 parcelas en condiciones, porque yo igualmente, para arreglártelo eso a ti, voy a tener que arreglárselo a ellos. Porque ya el catastro nos obliga a trabajar con ellos. Yo soy un empleado del catastro, porque ya nos obliga no solamente a decir cómo queda tu finca, antiguamente, hace un par de años todavía nos dejaban presentar los CSV negativos, hoy ya no. Ya no solamente me obligan a dejar cómo es tu finca, sino que me obligan a decir cómo quedan las fincas colindantes. Máxime si en este caso el problema es con los vecinos que también lo quieran arreglar. Eso tiene sencilla solución. Una cosa como la PAC, que nos viene ahora, que es inminente, es un tema que yo ya llevo varios años avisando y diciendo que no hace falta que lo hagáis mañana, pero que sí debéis de ir preparándolo, ir cogiendo la escritura, ir viendo las parcelas teatrales, ir arreglando poco a poco. Estas cosas también valen dinero, porque el registro de la propiedad, tienen que notificar a todos los colindantes, eso vale dinero, pero que es un tema que vayáis haciendo, sobre todo los que ya vamos siendo más mayores, yo me incluyo ya, que yo antes era niño, ¿sabes? Pero ya soy ya muy mayor. Que tenemos hijos, pues que el día de mañana que las cosas se queden más o menos ordenadas, porque en muchos casos las nuevas generaciones no están en el campo y no están viendo lo que hay, no saben por dónde van las líneas. En fin, que pongamos un poquito de orden no está de más, ¿vale? Aquí veo yo una joven promesa de, no sé si de agricultor o ganadero, pero está diciendo, esto se está complicando bastante. Esto está negro. No sé para dónde voy a tirar, ¿no? Pero la verdad que no podemos engañar. Aquí la cuestión es que hay que decir lo que hay, intentar... Por eso digo que sí, pero al final es que conocer todo esto, el tema laboral primero que hemos visto, el tema de la reforma de la PAC, lo que nos viene del cuaderno de explotación y cosas que no sean superfluas, sino que son también importantes, como esta coordinación, es que al final es que conocerlo todo es saber dónde se mete uno. Y no es fácil, pero al final, ¿no? Yo creo que ya los que estamos y llevamos tiempo en esto, no sé si es por amor al arte, pero que la verdad es que debiera ser esto mucho más lucrativo más de lo que, y no sé, y esa es la, digamos, asignatura pendiente de todos vosotros y de nosotros, de poner en valor la figura del agricultor y el ganadero, porque al final es que estamos desbordados de todo este tema, de todas estas obligaciones y no se ve reconocido por la sociedad en muchos casos la labor que realizamos, ¿no? Y pues yo agradecer al ayuntamiento y habernos dado la posibilidad de haber dado esta ponencia y esperemos hacerlo en
momento, yo creo que quizás el boca a boca también es importante porque se ve el interés de todo lo que hemos expuesto aquí. Así que, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia.